Hola a todos y a todas, mi nombre es Carola Acevedo Encalada, soy fonoaudióloga del área de la voz y en esta cápsula vamos a hablar muy brevemente sobre lo que es la higiene vocal, que finalmente es cómo cuidar la voz. Los contenidos que vamos a revisar, muy breve, es una definición de higiene vocal, los tres pilares de la higiene vocal y cuáles son las alteraciones de la voz que pueden aparecer por una mala higiene vocal. Entonces, ¿qué es la higiene vocal? Primero que todo tenemos que entender qué es o qué no es la higiene vocal. ¿Y qué no es la higiene vocal? Es esta higiene oral. Muchas veces se confunde la etiqueta higiene vocal con la de higiene oral y pensamos que es el cepillado de dientes, la limpieza de la lengua, pero no. La higiene vocal son normas o cuidados básicos para mantener una voz saludable para que sea capaz de dar una respuesta a todas las necesidades comunicativas. Y en esta imagen podemos ver lo que son los pliegues vocales moviéndose. Son dos cuerdas vocales o pliegues vocales, que son las que vemos que están oscilando. Y las cuerdas vocales, cuando están oscilando y se juntan, es cuando se produce voz, ¿ya? Los pliegues vocales también eventualmente podrían estar completamente abiertos, sin moverse, y eso ocurre cuando nosotros estamos respirando, sin hacer sonido. Por ejemplo, si dejamos 2 segundos y respiramos, en estos 2 segundos mis cuerdas vocales estaban completamente abiertas, sin realizar movimiento. Versus ahora que estoy hablando, que se están movilizando, en esta imagen se ve como en cámara lenta. Realmente los pliegues vocales son capaces de vibrar cientos de veces por segundo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los tres grandes pilares del cuidado de la voz? El primero es la hidratación, el segundo es el fonotrauma y el tercero son los irritantes laringios. La hidratación. ¿Por qué es importante la hidratación para el cuidado de la voz? Porque finalmente cuando nos hidratamos somos capaces de mantener todos nuestros sistemas del cuerpo funcionando de la manera correcta. Así como también la laringe, que es esta zona de acá donde se encuentran dentro de este tubo cartilaginoso los pliegues o las cuerdas vocales. ¿Ya? Existen dos tipos de hidratación, la hidratación sistémica, que es tomar agua, así como también la hidratación superficial, que es un tipo de hidratación más directo que se realiza con vaporizaciones de agua, se hace por boca. Hay vapor de agua y uno hace... De hecho, lo podemos probar perfectamente en la ducha, por ejemplo, y uno siente una sensación muy amistosa en relación a la voz. ¿Y cuáles son sus beneficios? Bueno, vamos a sentir la voz más libre, más fácil, pero sobre todo va a disminuir esta carga, este choque que hacen los pliegues vocales cada vez que se mueven. Entonces, hace que finalmente este movimiento sea también mucho más amistoso. Fonotrauma. ¿Qué es el fonotrauma? Es este estrés de impacto que realizan los pliegues vocales cuando generamos sonido, ¿ya? Pero existen distintos tipos de estrés. Finalmente, un estrés mecánico que sea amistoso y fisiológico, como podemos ver en la foto, o así como también un estrés mecánico fuerte, ¿ya? Y cuando generamos este segundo tipo de estrés, finalmente es el factor que más incide en la aparición de patologías vocales, ¿ya? ¿Cuándo generamos este tipo de estrés? Cuando, por ejemplo, aumentamos la intensidad o el volumen de la voz, cuando aumentamos la frecuencia o el tono de la voz, hacemos sonidos muy agudos y poco sanos. Y en la tercera, cuando generamos un mayor grado de aducción, un mayor cierre de los pliegues vocales. Si ven, las cuerdas vocales hacen este movimiento, ¿ya? Pero a veces cierran con mucha fuerza. Y este estrés de impacto, estrés mecánico, se fomenta cuando hacemos distintas conductas, como por ejemplo gritar, cantar en exceso, hablar fuerte, hablar en tonos que no son cómodos, de repente risas que también son muy fuertes o muy agudas, entre otras. Y también el tercer factor que hablábamos al principio son los irritantes laringios. Y finalmente, ¿qué son los irritantes laringios? Bueno, son ciertos alimentos que promueven a la aparición del llamado reflujo. Y existen dos tipos de reflujo, como dice la diapositiva, el reflujo gastroesofágico y el reflujo faringolaringio, ¿ya? Independiente de qué tipo de reflujo es el que uno puede sentir, lo que hace el reflujo, en el fondo, es subir de la vía digestiva a una zona mucho más alta, ¿ya? Y ese ácido gástrico
se expone a zonas que no están preparadas para recibir ese tipo de ácido, que debiese solamente quedarse en el estómago. Entonces, ¿qué es lo que produce? Una inflamación a estructuras que no están preparadas para recibir el ácido. Entonces, ¿qué hace? Que nuestra voz finalmente no se comporte de la mejor manera, porque la inflama. Por último, vuelvo a mostrar esta foto de una voz normal, moviéndose, generando este estrés mecánico normal, adecuado. Pero si tenemos una mala higiene vocal, ¿qué es lo que pasa? Esto, patologías o alteraciones de la voz, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante el tema de los cuidados vocales. En este video también podemos observar un examen laringoscópico. Ahí están los pliegues vocales. Y por ahí se ven unas pequeñas lesiones. Y esas lesiones hacen que si uno escucha esta voz es de muy mala calidad, ¿ya? Entonces probablemente no va a lograr dar respuesta a nuestras necesidades de comunicación o lo va a hacer de manera regular. Entonces, ¿cuándo consultar? Cuando siento que la voz no me sale fácil, cuando escucho que mi voz suena mal, ¿ya? ¿Y a quién consultar? Bueno, a profesionales que se dedican al área de la voz. En este caso debiese ser al médico otorrinolaringólogo dedicado a la laringología o al área de la voz, que son muy pocos de hecho, o al fonoaudiólogo dedicado al área de la voz, que también lamentablemente somos muy pocos. Entonces, no consultar a cualquier otro profesional, sino inmediatamente dirigirse al profesional acorde a esta necesidad del problema de la voz. Ahí dejo mi correo en caso que tengan algunas dudas y muchísimas gracias.